Esto no es una sobremesa, es un festín donde la palabra es el aperitivo, el plato fuerte y también es el postre. Prepárate para un menú en 3 tiempos. El primero es una exploración sensorial, un aperitivo que nos permite reconocer a los comensales. Después vendrá, a veces con guarnición y a veces con salsa, el plato principal. La palabra del comensal. El cierre de nuestro programa apela a los sentidos y a los sentires. El postre lo pondrán voces diversas de amistades con las que he compartido mesa y quienes creo disfrutarán de este manjar. Así que, acomódate, sírvete una bebida y provecho. Esto es Bibliófago. Hola, soy Rulo ZK y esto es Bibliófago. Grabé esta entrevista en el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán Filey 2026, pero no sucedió dentro del recinto ferial. Esta sucedió en un lugar mucho más agradable para la conversación y tal vez ustedes podrán notarlo. Era una tarde calurosa en Mérida, Yucatán, a mediados de marzo, y me encuentro con Andrés Cota Iriart en uno de mis lugares favoritos y donde he participado de muchas formas en muchos eventos. La librería feminista La Meiga, en el centro de Mérida. Andrés y yo nos conocemos de hace un par de años y compartimos gustos como la comunicación, los libros, platicar con personas nuevas y recomendarnos lecturas. La fortuna de no grabar en el centro de convenciones hace que el fondo de la entrevista suene inusitadamente tranquilo y que, inclusive mientras platicamos Andrés y yo, se cuelen unos pájaros en la grabación que cuando editaba este episodio me hicieron dudar de lo que estaba escuchando. En ese marco de calma y con algunas miradas encima de nosotros mientras grabamos, Andrés y yo conversamos sobre su libro Fieras Interiores, su afición a la palabra fiera, el cisticerco y las afectaciones de las enfermedades mentales a las colectividades de quienes habitan en torno a las personas que las padecen. A diferencia de otros episodios, y un poco contraviniendo a lo que acostumbro, la entrevista con Andrés tiene un fragmento de audio con un énfasis. Ustedes notarán el cambio, y es para que recuerden especialmente lo que dice en ese camino hacia el final de la entrevista, puesto que esto provocó algo más bien mágico en este encuentro de amistad que quedó grabado en estos micrófonos. En este episodio hablamos un poco de seres diminutos que nos habitan, por lo que creo que sería justo que lo escucharan tomándose una kombucha o algún fermento que les permita alimentar de manera específica a esos seres que también nos definen y que siempre ignoramos. Les dejo con la sorpresa del buen Andrés, el cual había olvidado que mis entrevistas empiezan con la pregunta ¿quién eres? Hoy soy un visitante de la hermosa península yucateca. Hoy soy un escritor que llega a una feria de libro y se queja de los aposentos en los que nos hospedan. Hoy soy un turista, vamos a decir, pero un turista con mirada crítica a cómo se desarrollan los polos que de pronto se vuelven turísticos, como es Mérida, Yucatán. Y hoy soy un primate de 43 años, sin más ni más, con ciertas dolencias físicas, pero bien de salud. Entonces también soy un primate que está contento el día de hoy, porque no le duelen las muelas. ¡Qué bueno! ¡Qué horrible el dolor de muelas! Oye, quisiera platicar de tu libro, que vas a presentar mañana, cuando estamos grabando esto. Pero antes de eso, la verdad es que me interesa mucho saber una cuestión muy de palabras y de la gente que se aficiona por ciertas palabras. Uh-huh. Entonces, cuéntame sobre tu afición sobre la palabra fiera. Sí, ¿verdad? Qué cosa tan curiosa. El otro día alguien me preguntaba qué significaba fiera. Y yo le decía, bueno, en términos de la Real Academia de la Lengua, ni siquiera sé, güey. O sea, creo que sobre todo fiera se refiere como a criaturas más peludas, ¿no? Es como esta... pero a mí me gusta por lo feral, por esa posibilidad de cualquier ente, sobre todo animal, a tener una versión asilvestrada, si quieres, ¿no? Una versión feral, digamos, un perro feral. Hay un French Poodle feral, pues, o sea, ¿no? O sea, por más perro falero que seas, te ponen en ciertas condiciones y tienen otra capa de su ser. Y a mí eso me gusta. Y entonces, como que yo entré un poco a ese término por el asunto feral. Uh-huh. Y eso como robarte ese término para ver el lado feral del centro comercial, ¿no? El lado feral de lo que quieras.
Y pues poco a poco buscando a lo mejor sinónimos para decir animal, ¿no? Bestia, animal, criatura, y pues... Y fiera me gustaba, y me gusta porque hace un apelativo en la imaginario a esa posibilidad, a lo mejor, si no amenazante, porque puede haber fieras chiquititas, ¿no? Que puedan ser tiernas, como un pez de las profundidades, que pues todos sus atributos lo hacen ver así monstruoso, pero miden 3 centímetros, ¿no? Entonces, que es como una criatura de Tim Burton, ¿no? Como monstruosa y tierna a la vez, pero es una fiera. Entonces, como que por ahí fue llegando a mí este término de fiera como para referirse a los animales, a un aspecto de cualquier animal, ¿no? Que puede ser. Y entonces me lo empecé a apropiar para lo que se me antojase, ¿no? Incluso para mi perfil de Instagram. ¿Y el título de tus libros? Y el título del DJ que nunca fui. O sea, yo y un amigo íbamos a ser DJs también en la prepa, ¿no? Como todo mundo en la prepa va a ser DJ en algún momento de su vida. Y éramos los Fiera, ¿no? Los Fiera. Y nunca debutamos, pero siempre se quedó ahí en el aire. Y luego pues se fue metiendo, fíjate, mi primera columna, o realmente el primer lugar donde yo publicaba de manera recurrente, que era en Vice, y era una columna y se llamaba Distrito Federal, nada más y nada menos, como cuando juego con Distrito Federal, pero también el Distrito de las Fieras, ¿no? Distrito Federal, y de ahí empezó a colarse así, y entonces pues poco a poco, y para el título de este par de libros ahora, algún día serán 3, me gusta ir jugando con el término, ¿no? Para diferentes aspectos, ¿no? Oye, por ahorita que dices, algún día se dan 3, ¿el tercero también va a ser fiera? O sea, algún día va a ser, es un tríptico. Okay. Sí, es una trilogía, ¿no? Porque algún día alguien me dijo que eso hacían los escritores serios. Y yo dije, va a ser un escritor serio. Entonces va a ser una trilogía, por supuesto. Y en realidad no estaba pensada como tal de antemano qué, ¿no? O sea, Fieras Familiares sí, porque pues fue el primer libro. Y Fieras Familiares es un poco como mi familia y otros animales. Como Gerard Durell me ganó ese título, que es genial. Y a mí siempre me gustó desde niño y siempre he sentido un poco eso como de los animales no humanos con los que uno comparte la parentela, ¿no? O sea, los parientes no humanos y los humanos, o sea, que son parientes y que son más feroces que a veces otras criaturas. Entonces, como que Fieras Familiares, pues llegó por sí mismo a ser ese. Y el nuevo, la verdad, no se iba a llamar así. Tenía yo un problema de cómo le pongo a este libro de Parásitos. Sí. Y cuando en el libro de Parásitos se empezó a cruzar la historia de mi abuela y se empezó a cruzar la historia de la patología mental, de la esquizofrenia, y lo que yo venía escribiendo de Parásitos me empezó a servir no solo para reinterpretar la historia de mi abuela y de la enfermedad mental, sino relacionar de otra manera desde el lenguaje con la enfermedad mental. Fue como, claro, también son fieras, o sea, fiera interior, yo venía diciendo fieras interiores a los parásitos, y de pronto dije, claro, las obsesiones, las adicciones, ¿no? Las discordancias, también son como fieras, ¿no? Fieras psicológicas. Y entonces me gustó y ya quedó, y entonces solito fue embonando y dijo, fieras interiores, por supuesto, y me parece genial. Y el tercero creo que es Fieras Artificiales, pero todavía no sé, todavía no lo voy a comprometer. Órale, bueno, cuando salga esto, a ver si... Me siento muy interesado. Te voy a dar la primicia a ti que eres mi animal favorito del día de hoy. Fieras Artificiales, puede ser. Puede ser, podría ser. Haciendo guiños ya más hacia un poco el futuro, ¿no? Un poco lo que viene, y un poco la ciencia ficción, y un poco... esa idea por ahora preliminar es de Blade Runner, ¿no? Es de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick, en que los animales han sido suplantados por réplicas artificiales, ¿cierto? Y le está empezando a pasar a la humanidad, ¿no? Es el primer momento de una nueva era en que el humano va a ser suplantado también. Y entonces hay como esta lucha de aceptación o negación y humano-máquina y discernir. Y creo que vamos hacia allá un poco. Sí. Entonces por eso creo por ahora que puede ser Fieras Artificiales, a lo mejor. No sabremos en un futuro. Pero el futuro. Sí estaba revisando mis notas de la entrevista que te hice hace 2 años. Sí. Y entonces volvió a mi mente como que, ¿por qué no le pregunté? O sea, ¿qué pasa por tu mente cuando quieres hablar de los parásitos? Es decir, no veo el parásito pasó. Un parásito pasó. No quiero ir solamente como si está bien o mal hablar de eso, sino
¿Cómo hacer atractivos los parásitos? Es algo que a mí me ha parecido muy interesante estar leyendo tu libro. Como cuando le platico a alguien, ¿no? Me lo ven leyendo, que ya me pasó, lo llevo a la universidad, estoy leyendo, y entonces me dicen, ¿de qué es eso? Es de parásitos. Y me ponen cara así, hasta los estudiantes de medicina me ponen cara de fo, diríamos en Yucatán, de guácala. Y entonces, ¿cómo hacer atractivo escribir sobre parásitos? Pues sí, es que a mí me gusta meterme en esos problemas, pero no es que no los busque, es que así vienes desde pequeño. O sea, en el pasado libro, en Fiestas Familiares, era un poco el ejercicio de cómo hacer atractivos, vamos a decir, las serpientes, ¿no? Y las lagartijas y las salamandras, que, bueno, para quienes venimos así desde pequeños, es obvio que son muy atractivas y maravillosas las serpientes, pero mucha gente no lo cree o no lo comparte. Entonces, ahí un poco el reto era cómo hacer que la gente, si no ame a las serpientes, por lo menos las empiece a aceptar, ¿no? Y las empiece a dar su lugar, a apreciar, ¿no? Y creo que se consigue, para quienes leen ese libro, me parece que se logra. Y entonces el siguiente reto es, bueno, si ya lo lograste con la serpiente, ¿qué es lo siguiente que va a estar más difícil? Pues un parásito, ¿no? Porque además el término parásito, como muchas otras cuestiones en la humanidad, pues nos agarramos así a una muestra chiquitita de la gran diversidad de los parásitos para hacernos nuestras ideas de qué son las cosas, nuestras ideas canónicas. Es como si tú dices abeja en cualquier lugar que no sea aquí en Yucatán. Aquí dices abeja y la gente piensa en una melipona, ¿no? Sí. Pero en general tú dices abeja en el resto del país y la gente piensa en una abeja europea. Y la mayor parte de las abejas ni hacen colmenas, ni viven así gregariamente, ni son de ese color, ¿no? Entonces como que nuestro arquetipo de la abeja está basado en un caso atípico de una diversidad que son, ¿no? Los seminópteros, las abejas, pues han de ser decenas de miles de especies. Y con los patógenos, con los parásitos pasa algo similar. O sea, y pasa también con las bacterias, ¿no? La gente muchas veces se queda en la idea de bacteria como la patógena. Y sobre todo como la patógena que hace bastante daño, ¿no? Y pues la cantidad de bacterias que hay, o sea, estamos hablando del orden de las millones de especies, y qué rango de esas son patogénicas muy chiquitas. Y con los parásitos también. O sea, sabemos de la existencia de ellos, sobre todo por las enfermedades y varias feas, ¿no? O sea, que a nadie se le desea tener un cisticerco, creo. Bueno, a Trump, ¿no? Que a lo mejor lo tiene. Surge. A lo mejor lo tiene, ¿no? Pero, o sea, casi nadie le deseas que tenga un cisticerco, pero digamos que eso es un caso pequeñito de los parásitos. Entonces, bueno, yo más bien en este libro, no creo que sea profesar amor hacia los parásitos, por supuesto que no, pero por lo menos complejizar, ¿no? El término, como darse cuenta que hay mucho más que al término parásito que simplemente eso. Y también, pues, un poco subrayar que todas las, digamos, términos y composiciones del lenguaje de los cuales, a partir del cual sacamos sentido al mundo, a veces de manera inconsciente y nos hacemos preconcepciones, por supuesto que también son construcciones, ¿no? Y entonces parásitos, simplemente el término es contextual y depende de quién esté narrando la historia, quién es un parásito. Digamos, es pensar que hay un protagonista, porque los humanos tenemos esa idea. Claro, hay ciclos de vida y hay un protagonista que realmente es un humano, y si no es un mamífero, y si no es un animal vertebrado, ¿no? O sea, tenemos estos órdenes, digamos, como de jerárquicos. Y en realidad, pues si tú agarras cualquiera de esas pautas de vida y lo ves desde la perspectiva de la solitaria, pues no es parásita, es nada más una señora más intentando sobrevivir, ¿no? Entonces, me gusta esta idea de romper estos cánones con los que a veces ya estamos como sentenciando el mundo, ¿cierto? Sí. Y ya después de eso, pues también pasa que es que la relación parasitaria es tremendamente compleja, hay muchas formas de interdependencia, que dependen a veces tanto del contexto como del momento, y a veces el momento evolutivo. O sea, lo que en un momento es parásito, a lo mejor a los años se vuelve simbionte, y a lo mejor a los siglos vuelve a ser otra cosa. O sea, como mejor ejemplo son las mitocondrias, ¿no? Que tienen un DNA distinto que el resto de tu cuerpo, y todas tus células, y todas las células de cualquier animal, cualquier planta y cualquier hongo que tú veas, tienen mitocondrias, y son unos, pues, otros seres, o sea, y guardan otro material genético, y por ahora viven adentro en una especie de interrelación provechosa, ¿no? Como un mutualismo,
pero pues quién sabe eso cómo sea futuro, ¿cierto? Entonces, por eso es como ir complejizando. De hecho, hay ahora una tendencia de quien dice, o sea, simbionte, el término que en español simbionte por ahora lo relacionamos mucho con la microbiota y con los microorganismos que son parte de nosotros de alguna manera, pero en realidad simbionte es cualquier relación, pues contigo en este caso, y entonces los patógenos también son simbiontes patogénicos. Y entonces es cuando, y claro, y desde el lenguaje tú marcas cómo te relacionas con el mundo. Entonces, bueno, ese es, a grandes rasgos ya me explayé demasiado. No es profesar de amor, tampoco es romantizar del todo. Este libro está basado en muchas experiencias propias, mías y de gente de mi familia. Por supuesto, varias de enfermedad, y por supuesto que si yo ahorita tuviera cisticercos me tomaría el antiparasitario más potente que haya en la farmacia, ¿no? O sea, entonces no se trata de romantizar tampoco. Quisiera, como para esta conversión que no me pasa en otras grabaciones para Bibliófago, que pues tenemos mucha familiaridad, y entonces quería como detenerme en esta, digamos, como la otra parte de la conversación sobre el tema de tu abuela. Entonces, ¿nos cuentas un poquito así, nos enmarcas ese tema? Un poco de cómo está representado en el libro. Claro, claro. Casi que faltó abusando de tu confianza, ¿no? No, por supuesto, me da gusto que lo preguntes porque fíjate que curiosamente la gran mayoría de conversaciones que yo tengo con respecto a este libro se quedan en lo parasitario. Porque yo reparo, mucha gente es suficientemente ya sorpresivo eso, o algo pasa, que les impacta o no sé, y en eso se queda, o leen solo el primer capítulo. No es cierto. Está muy bueno. Saludos a Televisa, leen solo el primer capítulo. Pero tiene esta otra capa, que por supuesto a mí pues es la más personal, además. Claro. Y por lo tanto es la que más me llega, ¿no? Y a mí literariamente la que más me provoca también. Porque para mí el ensayo de naturaleza y el ensayo sobre otros animales o sobre parásitos, sobre otros seres vivos, pues es un poco el terreno en el que yo me muevo como zona de confort, ¿no? No va a decir que se me dé natural necesariamente, pero es donde he explorado y me siento en mi zona de confort. Hablando de mi familia, hablando de mi abuela, y eso es salirse de la zona de confort. Es la parte como literaria, como exploración del propio lenguaje y de la propia creatividad, que para mí sustenta un reto y que se pone ahí a ojos de lectores y ya pertenece a quien lo lea. Y entonces a mí claramente es la parte que más le guardo cariño de este libro, ¿no? Sí. Entonces me alegra que preguntes, y fue muy curioso porque fue lo último que se metió en el libro. O sea, fue una historia que parasitó el libro de Parásitos, imagínate qué chido. Que ahora, claro, uno lo habla en retrospectiva y suena como, o sea, suena hasta como, en retrospectiva suena hasta como si fuera planeado, pero no fue planeado. Se fue colando, por supuesto, cuando yo empecé a leer más del toxoplasma y de este cruce de la neuroparasitología. Y la neuroparasitología básicamente pues es parásitos que pueden incidir sobre el comportamiento de los seres que habitan, ¿no? No solo es neuroparasitología hablando de humanos, pues también de otros animales, ¿no? O sea, y que inciden sobre el comportamiento y que eventualmente pues pueden controlar la mente, ¿no? Básicamente de los seres que habitan. Y durante mucho tiempo eso se mantuvo como aparte de lo que podía pasar o no con el humano, porque seguimos desde la medicina en muy buenos medida viendo al humano como algo diferente, separado, superior, ¿no? Cuando no superior y por lo tanto intocable. ¿Y cómo hacer que el cerebro humano sea secuestrado por unos protozoarios, ¿no? Y es duda, voltea a ver a un chimpancé. Si le pasa al chimpancé esto, te pasa a ti, en términos fisiológicos, ¿no? O sea, te podrás ufanar de lo que quieras y en nuestro constructo cultural y ya también espiritual, pero realmente en términos fisiológicos pues somos un primate. Sí. Y entonces, pues yo leía esto y empecé a encontrarme con este nuevo campo de la neuroparasitología, digamos, psiquiátrica, y me pareció interesantísimo, por supuesto. Me llevó un ratito en entender que eso podía ser la propia historia de mi abuela, que tenía esquizofrenia, y que desde que yo la conocí, digamos, una patología mental, pues a lo largo del tiempo pasa por muchos estadios, ¿no? Y son décadas. Pero a mí me tocó conocer a mi abuela cuando ella tenía 70 años y cuando ella estaba loquísima, ¿no? O sea, en un sentido, lo digo con cariño, pero loquísima, totalmente. Y entonces para mí siempre fue esta abuela feroz, ¿no? Y impredecible,
y digo yo como el estado de inminencia puro, o sea, como que siempre parecía que iba a pasar, estaba a punto de pasar algo. Para bien, para mal, a lo mejor agarraba algo y lo aventaba a la pared, o a lo mejor era un desplante de cariño como el que poca gente te puede dar, pero siempre estaba así a punto de suceder algo. Y, en fin, me tardé un poco yo en a lo mejor pensar que todo esto que leía del toxoplasma y la esquizofrenia, sobre todo, pues a lo mejor era el caso de Tita. Y en el momento que dije, ¿será que...? Y entonces lo empiezas a ver especulativamente y a pensar, se empezó a meter así, como la humedad, ¿verdad?, por las paredes, y se empezó a meter como un parásito dentro del libro de parásitos. Y claro, yo me di cuenta, es que tenemos estas capas que nos constituyen, la biológica y los parásitos biológicos, que son entes que te habitan y que te hacen ser un poco quien eres, ¿no?, con la microbiota y todo, pero también tenemos una capa psicológica, y esa capa psicológica pues también puede ser habitada, y en este caso pues habitada por pensamientos intrusivos o ideas delirantes o bueno, alucinaciones plenas. Y entonces fue chistoso cómo se fue habitando este libro de seres que habitan otros seres, pues esta capa psicológica, y ya luego podrías pensar en la memoria, que es como esas otras personas que también te habitan y te marcaron. Entonces fue muy curioso. Y entonces cuando se empezó a meter así, pasa con un proceso creativo de largo aliento, que hay que dejarlo ser, ¿no? O sea, cuando tú llegas a un punto en que, esto parece que ya está, pero no sé, y empieza a suceder que se empieza a habitar, en este caso por la historia de la abuela, lo dejas fluir y dejas que lo empiece a habitar, y total que el libro termina siendo algo que uno no prevía, ¿no? Y eso fue muy reconfortante, porque cuando el libro empieza a mutar y a convertirse en algo más allá de lo que tú tenías preconcebido, y en todo caso siento que a lo mejor le faltó madurar, fermentar, a lo mejor un poquito más, y entonces hubiera terminado siendo más de la abuela que de los parásitos, ¿no? Oye, tengo que decirte en micrófono que estaba yo leyendo en un ritmo súper chido y cuando empezaste esa parte fue un freno de mano. Nunca había pensado que la explicación de mi papá pudiera estar relacionada con eso. Entonces fue bien, o sea, como bien difícil, porque estaba leyendo así súper rápido, dije, güey, pinche Andrés, está bien chido, y ya estaba ahí clavadísimo, y de repente fue como, no, a ver, espérate, ¿no? Y dije, ¿cómo pude leer tan rápido esa parte de los parásitos de tu mamá y el cuerpo que está todo lleno y me parece horrible? Y después, no, y después, como esa parte que se vuelve muy personal para ti, también se volvió muy personal para mí. Y entonces no he acabado el libro por esa razón, porque pasa esto como que el libro brincó a mi cancha, y mi papá falleció hace un par de años, y entonces para mí fue como que abriste una pregunta que yo ya había cerrado, porque pues ya falleció, y para mí fue como, ya no tengo que explicar esto porque él ya no está. Y entonces que se abra eso para mí ha sido muy sorprendente. Definitivamente no lo esperaba de un libro tuyo, porque usualmente disfruto mucho lo que escribes, solo como en el disfrute, y entonces me sorprendió un montón. Entonces por eso quiero seguir hablando de esto, pero no sé ni siquiera para dónde plantear la siguiente pregunta. Oye, yo te la voy a hacer más fácil. Algún día me preguntaron, en esas extrañas conversaciones como esta, con gente que sí vive los libros, que se agradecen, que los vive al grado de que a lo mejor ahorita no puedo acabarlo, porque fíjate cómo me está llegando. Me preguntó una chava hace poco, bueno, hace rato, me dijo, oye, ¿qué crees que hubieras pensado tu abuela si hubiera leído este libro? Y yo dije, fuck, además tienes poco tiempo para contestar. Entonces ahí me defendí rápidamente como diciendo, bueno, la verdad es que si mi abuela hubiera leído este libro, a lo mejor no lo hubiera entendido, porque como tenía esquizofrenia no entendía las metáforas. Para ella el lenguaje no tenía este sentido figurado. Ella entendía las cosas literalmente, como un niño de 6 años, mi abuela entendía eso, ¿no? Y entonces, pero obviamente yo dije eso ganando tiempo, porque pues pero luego pensé que ella hubiera tenido, pues por supuesto, una queja, porque hubiera dicho, güey, todo el resto de mi vida, o sea, los 55 años que yo viví, digo, ya con algunos síntomas y todo, porque ella fue una esquizofrenia tardía, pero vivió 50 años, digamos, totalmente pleno, o sea, más bastante afortunados y privilegiados dentro de lo que cabe. Entonces,
creo que ella había hecho eso, yo hubiera hecho, pues abuela, es que yo solo te conocí de abuela y en este libro estás de abuela y esa es la faceta que yo puedo contar, ¿cierto? Pero luego pensaba, a lo mejor hubiera sido reconfortante para ella poder tener una explicación a su propia patología, porque por supuesto que cualquier persona con una patología mental pues pasa por momentos, y hay momentos de plena lucidez en que se da cuenta de lo que le está pasando hasta cierto grado y que por supuesto se cuestiona, ¿y por qué, güey? Y si las cosas podían ser distintas, como pasan, ¿no? Siempre. Y yo creo que ella no se lo podía explicar mucho porque en la familia por ahora, toqué madera, aunque no creo en esto, pero toco madera. ¿Puedes volverla a tocar y la grabamos? No ha habido más casos. Y entonces hasta hacia donde yo pude escarbar, así como a la generación de la mamá de mi abuela, ya más allá no se puede, no hay archivos, pero no encontré más casos. Y luego en los pueblos pequeños, ellos eran de los Altos de Jalisco, no pasa desapercibido eso, ¿no? En los pueblos pequeños si hay alguien con esquizofrenia, o es el que tiene la maldición, o es, no sé, o hay pueblos donde todo el pueblo tiene una cierta solidaridad y cuidan a las personas que lo necesitan, o sea, pero en casos que te enteras. Y entonces como que en el árbol familiar no había más. Cuando hay más, a lo mejor así te acomodas y dices, bueno, a mí me tocó esto porque el tío Raúl lo tenía y porque mi hermana Conchita también. Y un poco esta es nuestra cruz, ¿no? Y también hay una poco más a veces de entendimiento o comprensión. Pero cuando no hay nada, yo creo que ella en su momento se daba de bruces. De hecho, mi abuela buscó, fíjate, yo a la luz de escribir un libro así, te imaginarás esto que estás haciendo tú, pero con mi familia, ¿no? Así mi prima, ¿no? O la hermana de mi mamá, mi tía. Que claro, yo me doy cuenta que los de la primera generación, o sea, los hijos o pareja de la persona que tiene una patología mental de este tipo, es desgarrador, güey. Y no puedes tomar distancia y no puedes hacer muchas bromas en un momento dado. Ya con el tiempo puede ser. Pero los nietos, en nuestro caso, o sea, la tercera generación, y los primos, puta, te puedes cagar de risa porque siempre fue tu abuela loca, ¿cierto? Cuando es tu mamá y te tocó ver cómo se transformó y tú conociste a la persona que había antes, porque si hay una transformación muy cabrona de la persona, pues debe ser muy, muy desgarrador. Entonces, bueno, con la distancia que yo sí tengo y que puedo tener humor, pero entonces yo me he hecho unas conversaciones así con familiares, pues, ¿no? Y entonces me he ido enterando de cosas posteriores que me hubiera encantado meter al libro. Por ejemplo, mi mamá me dijo, bueno, es que te puedo enseñar las cartas que me mandaba tu abuela cuando vivíamos en Estados Unidos y donde me contaba las primeras alucinaciones que ella tenía. Y mi mamá, ¿por qué no me diste ese archivo? Y mi mamá me dijo, pues porque no quería que estuviera en tu pinche libro. Y yo así de, no mames, acabas de arruinar una posibilidad literaria, ¿no? Para la posteridad. Pero entonces me contaba mi mamá que mi abuela buscó ayuda, fíjate. Ella cuando empezó a hacer, porque mi abuela trabajaba de voluntaria en el psiquiátrico, fíjate, en el San Bernardino. Porque a lo mejor ella ahí se sentía un poco como reflejada, ¿no? Vete tú a saber. Pero entonces conocí a psiquiatras y cuando empezó a escuchar voces, fue a ver a un psiquiatra. Y este güey le dio total descrédito. O sea, le dijo, no, hombre, estás histérica. Ya sabes, ¿no? La típica de descansa, ¿no? La presión, los hijos. Y total que entonces ella, sus alucinaciones, ya esto me hubiera encantado por meter en el libro, pero no, ni modo. Ella alucinaba con una red de psicoanalistas y psiquiatras que la estaban analizando. Y uno de ellos era este güey que no le había dado la atención cuando ella pudo haber tenido, pues a lo mejor un mejor, quién sabe, pero probablemente podría ser un mejor pronóstico. Entonces, bueno, con todo esto quiero decir que a lo mejor, si mi abuelo hubiera leído este libro, a lo mejor he dicho, pues quizá fue un toxoplasma. No sé si lo hubiera convencido o no, pero hubiera sido una opción, ¿no? Y yo, para mí, no creo que todo el mundo es así, pero para mí poder explicar las cosas, encontrarles alguna posible explicación, ayuda a acomodarlas, ¿no? No les quita, no es más duro, no es menos duro, pero es un poco más digerible de alguna manera. Entonces, no sé, tampoco es que todo mundo para nada que tiene toxoplasma acabe con una patología mental. De hecho, la mitad probablemente de la población mexicana tiene toxoplasma y pues la mayoría no le pasa nada. Lo que sí es que está viendo que hay una incidencia mucho más alta o una prevalencia de personas con esquizofrenias así muy agudas que tienen anticuerpos a toxoplasma, que han estado expuestas, de 3 a 1. Ahorita es lo que se está viendo. Entonces dices, bueno, sí hay algo ahí, ¿no? No solo es una correlación. Y
Y pues quién sabe si en unas décadas esto se va a ver de otra manera. Y vamos a decir, ¿te acuerdas cuando pensábamos que...? Ahora, perdón, pero no hay libre albedrío aquí, porque es sobre todo estar expuesto a toxoplasma intrauterinamente. O sea, es antes de que nazcas, cabrón. O sea, cuando eras feto, ¿no? O sea, ¿cuál libre albedrío si uno ya llega al mundo a haber sido expuesto a algún patógeno, no solo toxoplasma y otros? Y eso puede tener ¿no? Juega en tu camino a 40 años de distancia. Oye, pues para cerrar esta conversación, bueno, no te voy a decir algo más. Estoy seguro que a mi papá le hubiera encantado. Mi papá era veterinario. A ver. Y la primera vez que escuché la palabra cisticerco fue de él. Claro. Le gustaban mucho los cerdos y las vacas. Y entonces, obvio, va a estar mi papá presente cuando este capítulo se publique. Pero, y bueno, y ahorita dijiste, no sé si fue a propósito, ¿no? Pero cuando estabas poniendo el ejemplo, dijiste el tío Raúl, mi papá. No Raúl. Mames. ¿Sí? Sí. No, eso no. Estás consciente que yo no sabía eso, ¿no? Estoy consciente. Oye, aquí hubo algo, ¿eh? Llegó de no sé de dónde esa telepatía, fíjate. Ahí está. Wow. Esto es el postre. Antes de presentarles a quien va a leer en el postre, quiero agradecerles por llegar hasta acá. Seguro, con su atenta escucha, descubrieron un nuevo hilo que Andrés y yo no sabíamos del todo, que nos unía y nos provocó una sorpresa. Lo que sucede al final de la entrevista está atravesado por una profunda cara de incredulidad de Andrés, mientras me extendía la mano para sostener la mía y me decía lo que ustedes acaban de escuchar al final. Esa tarde-noche en La Meiga también presentamos un libro, El Sensacional de Literatura Mexicana, junto con Nadia Escalante Andrade. Y después nos fuimos por unas chelas con otras amistades. En ese grupo de amistades estaba mi queridísima Astrid Sánchez. Astrid y yo nos conocimos haciendo periodismo cuando yo no estaba ni enterado de que hacía periodismo. En el espacio de la Jornada Maya en la Filey, compartimos muchas horas, pláticas y entrevistas. Ahora, más allá de la Filey, nos encontramos con frecuencia para compartir, platicar y seguir forjando una amistad que compartimos en clave de 3 con Rodrigo Medina, que lo escucharon ustedes en la primera temporada, en el episodio 5 Leyendo para el Postre. Gracias a Astrid supe un poco más de Andrés Cotillard, porque ella lo había entrevistado antes de que yo lo hiciera, hace ya varios años. Me gusta que detrás de la implacable apariencia de Astrid, vestida de negro y con botas, hay una tremenda periodista que recorre la calle de manera cotidiana, con pasión y sensibilidad. Astrid me ha enseñado un montón de cosas para entender el periodismo, y a veces creo que ni ella se da cuenta cuando imparte esas clases. Además, detrás de esa sensibilidad especial, también hay un afecto profundo hacia las personas que se lo ganan. Por ello, y por razones que solo ella y Rodrigo entenderán, es que pensé en Astrid para leer este postre. Les dejo con ella leyendo un fragmento de Fieras Interiores de Andrés Cotillard. Hola, soy Astrid. Las voces. Para el momento en el que conocí a mi abuela, no quedaba la menor duda de que el diagnóstico había sido acertado. Ella sufría de esquizofrenia aguda y sus síntomas se acentuaban con la edad. A los 70 años, que fue cuando realmente comencé a entablar una relación personal con ella, su proceso de transformación en abuela feroz se encontraba en una fase ya bastante avanzada. Había que estar alerta, tratarla con pinzas, como se dice, pues en cualquier momento podía ocurrir un cambio repentino que trastocaba las circunstancias y la ponía patas arriba. Como una olla express bullendo a todo lo que da y con la válvula a punto de salir volando. Así me la figuraba yo de niño, con esa respiración intensa y marcada como la de Darth Vader, que incesantemente alternaba entre la agitación y la apnea. Se podría decir que mi abuela era la sensación de inminencia vuelta persona. Tan solo era cuestión de tiempo el que la realidad inestable que hervía dentro de su cabeza se derramara hacia el exterior nuevamente y lo salpicara todo. Es por eso que a veces me cuesta trabajo imaginarla cuando todavía no era así, cuando las fieras interiores aún no se devoraban sus pensamientos. Situarla en las diferentes interacciones que adoptó su persona a lo largo de las décadas previas a que su enfermedad mental aflorara de lleno. Poderla ver como maestra normalista o como guía Montessori, por ejemplo, o como instructora de natación, trabajos que desempeñó por un tiempo, o como la joven seductora que encarnó durante sus años mozos, la más guapa de sus hermanas, según lo que ellas mismas afirmaban, o más tarde como dama de alta sociedad, cuando su flamante marido, ingeniero civil, es decir, mi abuelo, comenzó a escalar puestos en las directivas institucionales y empresas paraestatales de producción energética en las que laboraba hasta llegar a convertirse en secretario de Estado.
Una señora sofisticada y elegante que, se dice, organizaba fiestas y recepciones en las que convergían ingenieros, matemáticos, políticos y artistas en su gran jardín del centro de Coyoacán, que brillaba durante las cenas de gala y disfrutaba de figurar como el centro de atención, que hacía colectas anuales para la Cruz Roja y daba consejos románticos a sus amigas. Imaginarla, vaya, como Berta Díez de Urdanibia González, aunque ella se quitó el 10. La mujer de personalidad desinhibida y graciosa que la distinguió hasta sus 50 años de edad. Tampoco la conocí en su faceta como madre. Quizás solo un poco sobrecontroladora, de 4 criaturas. Humberto, 17 años mayor que mi mamá, Hugo, 14 años mayor, Berta, 6 años mayor, y Marcia, que nació cuando mi abuela tenía 40 años de edad. Ni tuve oportunidad de convivir con su lado artístico, cuando visitaba museos y galerías asiduamente y asistía a clases de pintura. Todo eso no me tocó verlo y tampoco creo que sea mi lugar retratar. A mí lo que me corresponde, en todo caso, es perfilarla en su carácter de abuela. O mejor dicho, como las distintas abuelas en las que fue mutando al pasar de los años. Ruth, la mayor de mis primas, que me lleva 15 años, me cuenta que cuando era chica, Tita la llevaba al cine Continental. Compraban gaznates rellenos de merengue rosa y se apoltronaban a ver 2 o 3 funciones seguidas. Mientras que Lucio, el chofer, agarraba sitio un par de filas más atrás para cuidarlas y salir a la cafetería por palomitas cuando fuera necesario. Ahora bien, yo conozco lo que es esa afición. Si la vida me lo permitiera, con total placidez me entregaría a pasar tardes enteras dentro de un cine. Sin embargo, Ruth y mi abuela se encomendaban a ver 2 o 3 veces la misma película al hilo, lo cual creo que podemos estar de acuerdo en que constituye una actividad vespertina sumamente diferente, por no decir extraña. ¿Qué buscaba mi abuela en la reiteración de la pantalla? Algo predecible, me figuro, en contraste con el caos que comenzaba a nublar su mente. La verdad es que a veces ella no estaba del todo presente, me cuenta mi prima. Era como si aprovechara que nadie le prestaba atención durante esas horas de oscuridad en la butaca para fugarse en paz. Pero eso sí, fuera de la sala, me cuenta Ruth, Tita era sumamente coqueta. Con esos ojos pispiretos que tenía y su facilidad para sacarle conversación a cualquiera que se dejara. Aunque no es del todo claro exactamente en qué momento se fragmentó la mente de mi abuela, lo cierto es que cuando sus episodios comenzaron a ser recurrentes y desembocaron en la búsqueda de consejo médico, ella llevaba ya algún tiempo de deriva mental. Etapa durante las que sus pródromos, como se le llama en el argot médico, a los primeros indicios de que podría haber algo que no funciona del todo bien, eran más esporádicos que una constante. Un ataque de cólera injustificado, perder los nervios y darle una bofetada a mi prima Ruth cuando era adolescente, por ejemplo, propinarle un palazo con el mango de la escoba a algún chamaco malcriado porque estaba brincando en la cama y romperle el codo si se prefiere. Esa clase de arrebatos. Es que la gunga hoy amaneció muy alterada. Era la única explicación que ofrecía mi abuelo con la mirada vidriosa de la impotencia, ante aquellos borbotones del geyser en el que se estaba convirtiendo su esposa. Esta entrevista fue grabada en la cabina itinerante de Radio Ecológica 92.5 FM, en Mérida, Yucatán, durante la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, FILEY, en el año 2026. El trabajo periodístico, la producción y el diseño de sonido son de Rulo ZK. La imagen de Bibliófago es cortesía de Humberto Vera. Bibliófago es producido con un enfoque de trabajo auditivo artesanal, por lo que las grabaciones de las entrevistas, las grabaciones del postre y el sonido ambiental utilizado en el postre no fueron creados ni editados con inteligencia artificial y fueron grabados por Rulo ZK. Ninguno de los textos utilizados para la realización de este episodio, como guiones y material para redes, fueron creados, modificados o editados con inteligencia artificial y son totalmente autoría de Rulo ZK. Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo invaluable de Revista Espejo. Apuesta por lo artesanal, apuesta por lo humano. Gracias por escuchar, compartir y disfrutar este contenido.